Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Rey poderoso, Rey del universo, por habernos apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos vida, tu Torah de verdad. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, te pedimos, Padre, instrucción, dirección, y que Abba Kadosh puedas darnos el consejo conforme a tu bendita palabra. Disponemos de toda nuestra atención, Padre, para recibir tu palabra, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, mis amados. Tomen asiento. Vamos a compartir la palabra de Yahweh, abriendo en el libro de Ruth. Vamos a ir a Ruth. Después de Jueces, mis amados. Dando gracias a nuestro Padre por su bendita palabra. Vamos a compartir en esta preciosa fiesta, acerca de Ruth. Sí, una de las tradiciones del pueblo de Israel es que en la fiesta de Shavuot, la fiesta mal traducida como Pentecostés, se lee la Megilat de Ruth, es decir, el rollo de Ruth, ¿sí? Eso es Megilá. Sí, para que usted también tome nota. El libro de Ruth es la historia de una familia que en los días de los Shoftim, de los jueces, abandona Belén para morar en Moab. Un hijo de esa familia se casa con Ruth. Ruth es una moabita, pero pronto muere dejándola viuda. Aunque ella era extraña a los pactos y bajo maldición por ser moabita, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, en Deuteronomio 23, quiero leérselo, 23, versículo 3, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Yahweh para siempre. Es un pasuk de la bendita Torah. Entonces por eso decimos que estaba bajo maldición, ajena a los pactos. Ruth elige a Yahweh como su Elohim y a Israel como su pueblo, ¿sí? Si ustedes, ¿cuántos estudiaron el libro de Ruth? Si ustedes estudian el libro de Ruth, van a descubrir cosas muy preciosas, como en cada uno de los libros, ¿sí? En el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth 1, verso 16, dice la palabra: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim, mi Elohim. ¿Sí? Esta afirmación que encontramos en Ruth 1:16, podemos ver, mis amados, también su pureza y piedad, también que atraen a Boz, que era un hombre rico de Belén, quien luego se casa con ella, se casa con Ruth. Sabemos también por el estudio de la bendita palabra que Ruth fue la bisabuela de David Amelech. ¿Cuántos sabían eso? Del rey David. Y su nombre aparece en las genealogías de nuestro Adón. Por ejemplo, en Mateo 1:5, Mateo capítulo 1, vamos a ir corroborando todo, amados. Capítulo 1, versículo 5. Ya muchos conocen la historia de Ruth, pero miren, amados, aquí hay un mensaje
muy bonito y hermoso que nuestro Abba Kadosh nos presenta, y en esta fiesta especial de Shavuot también. Dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, ¿a quién? A Obed. ¿Y Obed a quién? Isaí fue el que engendró al rey David. Por eso es David ben Ishaí. David, así es su nombre, David ben Ishaí. Se le conoce como David Amelech porque es el atributo, ¿sí? Él fue el rey, pero también estudiamos que fue músico, ¿verdad? Ahora, en esa preciosa genealogía de nuestro Adón aparece Ruth, también aparece Rahab, que es la madre de Boz. ¿Y quién fue Rahab? Otra gentil que figura entre los antepasados, podríamos decir, de Mashiach. Otra gentil, otra Goya, ¿sí? Otra gentil. El libro de Ruth principia con hambre y luto y termina con una de las bodas y el nacimiento de un futuro Melech, de un futuro rey. Es difícil creer, mis amados, que los sucesos de este libro durante el tiempo de Shoftim, como dijimos, el tiempo de los jueces, época cuando Israel era una nación dividida y derrotada. Es más, una de las palabras impresionantes que aparece en Shoftim es que en esa época cada uno hacía lo que le parecía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquella exhortación por boca de Joshua, de Josué? ¿Cuánto tiempo pasó? Y ustedes ven la historia del pueblo de Israel cómo se divide y cada uno empieza a tomar sus propias decisiones. Falta de sujeción. No es tan así, a mí me parece así, a mí me parece así, ¿sí? Y esa historia se repite hasta en nuestros días. Cada uno se cree dueño de interpretar las cosas y de accionar. Pero eso sí, decimos que somos Israel. La historia triste de la época de los jueces, una nación dividida, como dijimos, y derrotada. Pero también vemos que durante los peores tiempos, el Eterno también revela su amor y obra a favor de quienes le temen y confían en Él. A pesar de la dificultad, a pesar del entorno, a pesar de tantas cosas turbias que puedan suceder, tanta desobediencia, el Eterno revela su amor. Jueces 17:6. Vamos a leerlo, mis amados. Jueces, después de Joshua, Josué, capítulo 17, Baruch Hashem. En aquellos días, verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren lo que dice el capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Desorden, división. Capítulo 19, versículo 1. Estamos en Jueces. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un leví, un levita, que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Fíjense, nos está llevando el tiempo y la situación del pueblo de Israel. No había rey. Si ustedes miran el capítulo 21, el último capítulo de Jueces, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de Jueces y ahí empieza Ruth. Si usted mira el primer pasuk, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre.
Los Yehudim e Israelim de aquel entonces rechazaron a su rey. Pero ahora el mundo es testigo de una historia hermosa de amor del Elohim de Israel que se revela. Elohim está adquiriéndole esposa a su hijo. El libro de Ruth, mis amados, es una historia de cosecha, así como el Adón de la mies recoge sus gavillas. Dice Juan capítulo 4, versículo 31, Yohanan, vaya usted tomando nota y corrobore y vuelva a repasarlo en su casa. Juan capítulo 4, versículo 31 al 38. Entre tanto, los talmidim, los alumnos, le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega, o sea, el que cosecha. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Vaya analizando estas palabras. Pedimos dirección al Ruach HaKodesh de Yeshua, y aquí usted tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que trabajar. ¿De qué manera? Analizando la Torah. ¿Ya le pidió usted en oración al Ruach HaKodesh que le revele? ¿Aló? ¿Congregación? ¿Está aquí? ¿Ya le pidió al Ruach HaKodesh que le revele? Amén. Entonces usted va a recibir mucha brajá si le pidió al Eterno. No estamos seguros cómo encaja la historia de Ruth en la historia que aparece en el libro de Jueces. Es posible que la hambruna se debiera a la devastación por uno de los ejércitos invasores que el mismo Abba Kadosh usó para disciplinar como barazo a su pueblo. Seguramente debe haber habido paz, shalom, entre Judá y Moab, ¿sí? O Elimelech y su familia no hubieran podido mudarse para allá, ¿sí? Nosotros sabemos que la historia hay que analizarla de diferentes puntos. Durante el periodo de los jueces, la paz era posible en una parte de la tierra, mientras que había problemas en otra. Estamos analizando el contexto, ¿sí?, de lo que vamos a estudiar. Estamos analizando, aun cuando el propósito inmediato de esta Megilá, podríamos decir, de este rollo, es trazar la línea ancestral de David Amelech, del rey David. En la historia de allá, ¿sí?, nosotros podemos encontrar mucha enseñanza, mucha verdad espiritual. Ruth dijimos que era de Moab, y los moabitas fueron excluidos de Israel. Pero debido a que ella puso su emuná, su fe, en el Elohim de Israel, fue aceptada. ¿Qué pasó con la cananea? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la cananea? A ver, Ajayot, hermanas, ¿cuántos se acuerdan de la historia de la cananea? A ver, levante su mano. ¿Quién se acuerda de la historia de la cananea? Cuando le ruega a Yeshua, ¿se acuerdan? ¿Aló? ¿Me ven? La historia de la cananea, ¿cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, Yeshua HaMashiach claramente cuando dijo no es para los perrillos, es que él es un Elohim duro, recio, que desprecia a la gente, que hace excepción de personas. No es ese el mensaje de la Escritura.
Decir eso es tener una interpretación pobre, débil. Pero ese no es el mensaje que Yeshua nos enseña. Sabemos que Él vino con un propósito y el hombre no puede cambiar el propósito del Creador. Cuando ella le ruega, lo único que obra en Yeshua, nuestro Elohim, es la fe. Porque la afirmación que hace Yeshua es tu fe, has tenido fe, le dijo a la cananea. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A ver, varones, estudiosos de Torah que están haciendo discipulado. ¿Se acuerdan, mis amados, cuando le dijo? ¿En qué versículo está? Varones, ¿en qué versículo está? Aleluya. Mateo 15. Estamos estudiando la Torá, amados. Miren, en Efesios capítulo 2, versículo 11, voy a hacer un paréntesis mientras vamos a Efesios. Los miércoles en este lugar hay discipulado para Hayot, para hermanas. ¿Sí? Espero que vengan las hermanas a estudiar Torah para que puedan contestar cuando se les pregunta. Amén. Amén. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, subraya, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la Dam, por la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestro Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la Shalom. Y mediante la estaca de ejecución reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Voy a leer hasta el 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Abba, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. ¿Qué dice Números en cuanto a la ley? ¿Hay dos Torot? ¿O hay una sola? Una. Una sola ley, ¿verdad? ¿O dos? Una sola. Aquí nosotros podemos ver claramente que lo que antes pareciera para los pueblos gentiles estar ajenos, a través de Yeshua se reafirma la Torah. Hay una sola instrucción. Por lo tanto, Ruth sí tiene derecho y tenía derecho, y todos los gentiles tienen derecho a través de Yeshua, porque la Torah lo afirma, a ser parte de la herencia. Si miramos este relato, vos, el pariente redentor, es un cuadro de nuestro Adón Yeshua, que pagó el precio para redimirnos y hacernos su esposa, ¿sí? De una manera alegórica. El pariente desconocido no quiso arriesgar su herencia por Ruth, pero vos la quiso tanto que la hizo parte de su herencia.
El amor, ¿sí?, la misericordia y la dirección en la providencia de nuestro Abacadosh son los temas principales de la historia de Ruth. Ruth, como dijimos, sí llegó a ser un ancestro de Mashiach, de David, a su vez por la línea, a través de cuya línea se prometió el Salvador. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, Segunda de Samuel, ¿de qué habla este capítulo? De un pacto. ¿Y el pacto con quién? Con David Amelech. Si nosotros estudiamos, sí, para todos los ajín que, bendito el Abacadosh, que estudiaron los pactos, las ajayot también que estudiaron los pactos y que dieron, bendito el Abacadosh, de memoria también, ¿sí? Se les tomó evaluación y dieron todos los pactos. La escritura habla de que su reino, ¿sí?, o sea, el pacto que hace con David, ¿cómo sería? O sea, no sería movido, dice. Incluso hay un salmo, bendito el Eterno, que es el Salmo 89, que reafirma ese pacto. ¿Sí? Por si nos quedó duda. Todo esto está unido, mis amados. La vida de Ruth, la historia de Ruth, David el rey más tarde, y luego el prometido de las naciones, Yeshua, HaMashiach. En Josué capítulo 2, versículo 6, Josué 2, bueno, miren, aquí podríamos, sí, yo se los dejo de tarea, podríamos leer todo el capítulo. ¿Se acuerdan de los espías? Allí aparece Rahab, ¿sí? Todo el capítulo 2 podemos ver esta historia. Incluso miren, el capítulo, creo que el capítulo 6 es también que menciona cuando se toma Jericó. Se mandan espías. ¿Y qué hace Rahab? Esconde, o sea, pero en el sentido de que ella los protege. No es de impedimento, sino que ella se une a la visión. ¿Cuál era la visión? Iban a destruir Jericó. Entonces ella, siendo una goya, ella hace su trabajo. Más tarde en el capítulo 6 vemos, ¿sí?, que Jericó es tomada. Cuando vemos la historia de Rahab, por ejemplo, ¿sí?, la historia de Ruth. Ruth era una gentil que se casó con un Yehudí, ¿sí?, Yehudí, o sea, de Judea. A eso me refiero. Llegó a ser parte de la historia de la Yeshua, de la salvación. También encontramos a Rahab, como dijimos, en las genealogías. En Hebreos 11, verso 31, si no me equivoco, el capítulo 11, verso 31. ¿Lo tienen, amados? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en Shalom. ¿Sí? Sí, ahí se cita Jueces capítulo 6, 22 al 25. Pero quería que también estudiaran ustedes Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. ¿Por la qué? Por la emuná, por la fe. ¿Cómo alcanzó Ruth la ciudadanía israelita? Por la fe. Ya el Eterno nos ministró que nuestra fe
tiene que ser una fe acompañada de decisiones y de actos. ¿Sí? Usted dice, yo voy a servir al Eterno. ¿Usted lo conoce al Eterno? ¿Lo vio alguna vez? Sin embargo, usted está obrando por la fe. Usted hace ese compromiso, viene aquí temprano, se pone ahí y hace su ministerio, trabaja, etcétera, etcétera. Y todo eso es producto de su fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo lo que hacemos nosotros es producto de nuestra fe, pero producto de una decisión que tomamos. Cuando pareciera, en algunos casos, volverse una rutina, no es rutina, mis amados. Todo esto nos impulsa a la fe a llevar adelante las cosas. Muchas veces hacemos declaraciones en fe, pero ahí tiene que haber juntamente un accionar. Es como aquella persona que dice, necesito conseguir tal cosa, necesito conseguir tal cosa, y se queda ahí. No, va a empezar a trabajar para conseguir lo que está pidiendo. ¿Cuánto me están siguiendo? O sea, se dice una cosa en fe y se trabaja para que se cumpla. Ruth obró, actuó, tomó la decisión. Aquella mujer también cananea que se acercó, totalmente asimilada también, que se acercó a Yeshua, ¿qué fue lo que la impulsó a acercarse al Adón? La fe. La mujer que tocó el borde del manto, porque dice la palabra que ella sabía. Entonces el saber, el conocer, todo eso nos lleva a nosotros a obrar en fe, a actuar. Yo les voy dando esta introducción y ustedes van viendo que en una historia turbia, ¿sí? En una época oscura de hambre, donde no había un orden, no había un rey, alguien que estuviera a cargo, la nación estaba totalmente dividida. Y allí es donde el Eterno revela su amor a pesar de la oscuridad en la noche que se está viviendo. La fe produce cosas impresionantes, mis amados. Impresionante. Es más, los propósitos de Yahweh son tan hermosos que muchas veces las almas llegan o a esta congregación o a otra, pero llegan a la Torá por la fe de otras personas. ¿Cuántos sabían eso? Y no es una simple invitación. Hay muchas decisiones que se toman en fe que están en juego también la vida de otras personas. Por eso nuestro obrar siempre tiene que ser de acuerdo a lo que el Abacadosh ha establecido. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este libro, sin importar cuán difícil sea la situación. Si nos sometemos al Eterno y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. Repito, si nos sometemos, no importa la situación, cuán difícil sea, si nos sometemos al Eterno y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. Nuestra parte la estamos haciendo. ¿De qué manera? Sometiéndonos y obedeciéndole. Entonces ahí el Eterno nos toma como vaso de honra y se cumple su palabra. Ninguna persona está tan lejos del alcance de la bondad de Yahweh que no pueda ser salva. Ruth tenía todo en su contra, todo, hasta la misma palabra. Deuteronomio, ¿cuánto? 23:3. La misma palabra decía que ninguna amonita y ningún moabita, pero podía ir alguna malecita, podía ir algún guitita. Allí se mencionan, están los moabitas. No vamos a hablar del trasfondo de quiénes eran los moabitas y todas sus prácticas, sus creencias, pero sí sabemos que eran bien paganas. Sin embargo, a pesar de tener todo en su contra, el Eterno, bendito su nombre, la salvó, la rescató. Yahweh providencialmente dirige a quienes quieren obedecerle y servir a otros. Debido a que Ruth
estaba preocupada por Naomi, por Noemí, el Eterno la guió y llevó a una vida de sinjá, de gozo, donde aquel lamento se convirtió en danza. Vino la vida y vino la luz para la vida de Ruth. De nada sirve, mis amados, enojarse contra el Eterno y echarle la culpa de nuestros errores. El Eterno usó a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle su bendición. ¿Sí? No hay decisiones menores con Elohim. La decisión de Ruth es espigar en los campos y la llevó a ser una de los antepasados, como ya estudiamos, de Mashiach, del rey David y de Mashiach. El Salmo 37, versículo 3, Teilim, versículo 3 al 7. Salmos 37, versículo 3 al 7. Confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y entonces Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. Aprender a esperar en Yahweh. ¿Cómo se cumplió, verdad? En la experiencia de Ruth, esta palabra que leemos aquí del Salmo 37. Confió en Yahweh y empezó a hacer el bien. Y habitó en la tierra. Se deleitó en Yahweh. Y el Eterno le cumplió las peticiones que tenía su corazón. Ella encomendó a Yahweh su camino, confiando, y entonces el Eterno la rescató. La salvó. Es sabio esperar en Yahweh y permitirle que ejecute sus propósitos en amor. Es muy sabio esperar en Yahweh y permitirle que Él ejecute, claro, en sus tiempos, sus propósitos. Dice Isaías 28:16 y Yeshayá 28, verso 16. Por tanto, Yahweh el Adón dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Y qué dice? El que creyere, no se apresure. Ese es el mensaje. El que creyere, no se apresure. No se apresure. Aprender a esperar en Yahweh. Después que hemos hecho todo lo posible, entonces debemos confiar en que el Adón hará el resto. Y Él nunca nos fallará, amados. Escúchelo muy bien. Nunca nos fallará el Creador. Él nunca nos va a fallar. Nunca, jamás. Y usted que está a través de internet, jamás le va a fallar el Creador. Usted y yo debemos de hacer nuestra parte, todo lo posible. Lo imposible lo hace Él. Nosotros hacemos todo lo que es posible y entonces confiamos en que el resto lo va a hacer Él. Bendito su nombre. En cuanto a la aflicción de Ruth, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 1 de Ruth. Dice: aconteció en los días que gobernaban los Shoftim, los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belem, de Judá, fue a morar en los campos de Moab.
él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Si miramos estos 5 versículos, ¿sí? No sabemos por qué una hambruna debía venir sobre Belén. ¿Qué significa Belén? Casa del pan, muy bien. Beit Lehem, Belén es una forma abreviada. Quizá debido a los pecados del pueblo. Pero con esto no tomemos, mis amados, ¿sí? No tomemos la doctrina de que si usted está pasando hambre, usted está enfermo, es porque está en pecado. No crea eso. No crea eso, ¿sí? Esas son afirmaciones necias, no se debe decir eso. Solamente el Eterno sabe por qué cada situación. Pero es una de las suposiciones. En lugar de confiar en el Elohim de la tierra, ¿sí? Elohim Haaretz, Elimelech, ¿qué significa Elimelech? Elohim es mi rey. Eli Melech, Eli de Elión, mi Elohim, es mi Melech, mi rey. Y de Naomi, ¿qué significa Naomi? Noemí, placentera. Llevaron a sus 2 hijos a la tierra de Moab. Abraham cometió una equivocación similar cuando él se fue a Mitzrayim. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 12, versículo 10? Vamos a leerlo rapidito. Bereshit 12. Versículo 10, mis amados. ¿Ya lo tienen? Amén. Bendito el Eterno. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿En qué tierra? En Israel. Y él descendió. ¿A dónde se fue? A Egipto. ¿Por causa de qué? Por causa del hambre. Entonces aquí vemos claramente la repetición de esta historia. Pero miren, voy a decir algo que es un poquito fuerte. Mejor morirse de hambre en la voluntad de Elohim que comer del pan del enemigo. Mejor morirse de hambre en la voluntad de Yahweh que comer del pan del adversario. ¿Sí? Planeaban irse por poco tiempo, pero en lugar de eso se quedaron allí, hasta que el padre y los 2 hijos murieron. ¿Quiénes murieron? Malón y Kelión, así aparecen en las Biblias tradicionales. Los nombres de esos hijos tal vez reflejen la aflicción de su viaje. Malón quiere decir enfermizo y Kelión significa clavar. Enfermizo y clavar. Romanos 8, versículo 6, en el Brit Hadashah, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y shalom, Jaim be shalom, vida y paz. Los hebreos no debían mezclarse con los moabitas, eso ya lo sabemos, es un precepto.
De modo que su decisión errada les trajo la disciplina de Yahweh Sebaot. ¿Sí? Malón y Kelión. Allí están. La dirección errada que encontramos en Ruth, capítulo 1, versículo 6. Voy a leer hasta el 18, mis amados. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Naomi dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahweh que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijo: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta el verso 18. Si miramos aquí, la descarriada Noemí desea regresar a su casa, pero no es lo suficientemente sabia como para invitar a sus nueras que la acompañen. Mis amados, mucho cuidado con el consejo, ¿sí?, de aquel que no está en la Torá. Mucho cuidado, pongan mucha atención, y a todos los que están a través de internet. Mucho cuidado con el consejo de aquel que no está en la Torá. El estar en la Torá no es asistir a un Shabbat, no se confunda. El estar en la Torá es que cuando una persona pregunta, se contesta conforme a la Torá. Eso es estar en la Torá, porque sabe Torá. Una persona que se queda mirando y no sabe Torá, no está en la Torá, no estudia. Entonces no puede dar consejo, porque su consejo no es Torá. Entonces, mucho cuidado con el consejo de aquel que no está en el propósito de Yahweh. Anoche el Eterno nos ministraba que el propósito es su palabra. La voluntad de Yahweh es su palabra. Entonces, ¿queremos estar en la voluntad de Yahweh? Amén, aleluya. ¿Queremos estar en la voluntad de Yahweh? Entonces guardamos los mandamientos, conocemos la Torá y damos a conocer a otros. Imagínense a Noemí enviando a estas mujeres de regreso a sus ídolos paganos. Vayan a celebrar, vayan ustedes con sus dioses. Pensó que su único interés, como el de ella, era carnal, intereses carnales, egoístas. Pero Ruth tenía otros deseos más altos que el pan y el matrimonio, cosas secundarias. Ruth no estaba detrás del pan. Ruth no estaba detrás del matrimonio.
El gran problema es que muchas veces se confunde de que buscar a Elohim es ir a buscar una pareja. No, amados, es un error. Es una tontería eso. Perdone que lo diga así, es una tontería porque, miren, amados, si vemos el ejemplo claro de la Biblia, ella estaba buscando hacer la voluntad de Yahweh. Entonces muchas personas, el Eterno les dice, no, mi voluntad es que ahora hagas las cosas así. Dicen, no, ¿por qué tengo que hacer eso? Mi voluntad era que yo quería una pareja. Yo quería hacer esto. Entonces, como no se dio, se va para atrás. Vuelvo a decir, mucho cuidado con los consejos carnales. Orfa volvió a su vieja vida, Orfa. Pero Ruth, dice la escritura, se quedó con ella. Ella deseaba seguir al Elohim verdadero, Yuhei Bajei, Yahweh, ese es su nombre, y abandonar la vieja vida pagana. Dice, iré. Fue su decisión firme a pesar de la dirección nada espiritual de Noemí, del consejo o la dirección que Noemí le dio. Quiero buscar cómo nutrirme espiritualmente, muchas personas dicen. ¿Sabe usted de algún lugar? No, no sé. Es que como yo guardo Shabbat en mi casa, quédese en su casa, no vaya a ningún lado. Y entonces uno está matando la fe de otro y eso trae consecuencias, amados. Vamos a transportarlo a este tiempo. La fe, vamos a hablar de la fe. La fe es más preciosa que el oro. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, usted y yo, y aquí todos los ajín, todos los que están también a través de internet, tenemos que cuidar y promover la fe. Unos ajín preguntaban, ¿no hay congregación? ¿Qué hacer? Conéctese. Entonces en ese caso sí use los medios, internet, pero reciba alimento espiritual, no se quede cruzado de brazos. Porque su fe debe de ser alimentada, debe de ser regada con agua de la Torá. Amén. Una disposición errada vemos en el capítulo 1, versículo 19, voy a leer hasta el 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem, al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sí? Ya nos está llevando incluso en el tiempo, nos está transportando al tiempo en el que estaba sucediendo esto. Su regreso conmovió a la ciudad porque la gente vio que ocurrieron grandes cambios en Noemí. Y podemos detectar aquí, usted y yo, vamos a analizar la escritura, ¿podemos detectar un espíritu de amargura contra el Adón? Amén. ¿Le echa la culpa al Eterno por sus aflicciones? Estos versículos, mis amados, sin duda, deben de advertir al descarriado el gran costo de abandonar la voluntad de Yahweh, de nuestro Elohim. Llámenme Mara, díganme amarga, amargura. Ya no me digan placentera, díganme amarga, porque estoy amargada. Mi vida es una amargura. Y podemos ver, mis amados, que el Eterno usa a Ruth para cambiar las actitudes de su suegra hacia la vida y hacia él mismo, hacia el Creador.
En el capítulo 2 de Ruth vemos que la cosecha de la cebada era aproximadamente en abril, ¿sí? Abril. Y Ruth participa de ella como una pobre espigadora. Si vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, voy a leer hasta el 22. Devarim, Deuteronomio 24, versículo 19 al 22. Dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto, dice el Creador. No recoger hasta lo último, sino dejar, ¿para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Sí, mis amados. Ese precepto originalmente aparece en Levítico 19. Levítico 19, versículo 9, creo que en adelante. Pero miren, nótese su dedicación y determinación. Dice el verso 2, deje marcado por favor en Ruth, el capítulo 2, verso 2. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Sí? ¿Quién le dijo? Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo para recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. El verso 7 dice: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Sí? Anótense esos dos versículos, versículo 2 y versículo 7. El verso 13 dice: y ella dijo: Adón mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mire lo que dice la palabra. Impresionante. Hallé yo gracia delante de tus ojos. Aquí vemos que se está cumpliendo el propósito. El Eterno la va guiando en su selección de los campos, de modo que llega a estar cara a cara con el hombre que el Eterno había escogido para redimirla y casarse con ella. Dice Génesis 24, Bereshit. Por eso es importante siempre la consagración de la vida, para que el Eterno pueda ayudar a la persona y que se cumpla el propósito de Yahweh, no la decisión de la persona. Génesis 24, si miramos Génesis 24, versículo 27, dice: y dijo: bendito sea Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Yahweh en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Sí? Bendito es Yahweh que guió mi camino. Tenemos que entender, mis amados, que el Eterno no bendice ni guía a la gente ociosa. Voy a repetirlo. El Eterno no bendice ni guía a la gente ociosa.
Los que realizan la tarea, los que se esfuerzan y trabajan, hallan la dirección de Yahweh. Los ociosos no la hallan. Los que no hacen nada no tienen la dirección de Yahweh, tienen su propia dirección. Vos protege, este es un principio de la Biblia, mis amados, es un principio de la Biblia. Entiéndalo, tómelo, sea sabio, sea sabia, tómelo. Si usted se compromete con Yahweh, se arremanga espiritualmente y empieza a trabajar por los propósitos de Yahweh, el Eterno la va a guiar, el Eterno lo va a guiar. Si no, no se confunda. Lo vemos en su palabra. ¿Qué hizo Ruth? Trabajó, se esforzó. Vos protege y provee para Ruth mucho antes de casarse con ella. Aquí vemos un cuadro perfecto de nuestro Adón Yeshua. Todo esto viene por su gran misericordia, por su gracia, por su benevolencia, por la bondad de Yahweh. Qué bueno es ver a Noemí perder su amargura. Elohim usó a Ruth, ¿sí?, a la gentil, a la ex gentil, la usó para restaurar lo nuevo y de nuevo la bendición de Noemí. Así como el Eterno, Yahweh nuestro Elohim, salva a muchos gentiles hoy, ¿sí?, hoy en día. Y claro, está restaurando a Israel, pero también está salvando a muchos gentiles. Los está rescatando, mis amados. Y eso es lo bueno de esto, que el Eterno Yahweh Sebaot está trayendo a todo aquel que le está buscando. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, qué hermosa bendición. Ruth vemos que se somete, y todo eso trae bendición, amados. Someterse, someter la carne, someter los deseos, someter las emociones a Yahweh Sebaot. Trae mucha brajá, mucha bendición. Allá en Moab, Noemí le dijo a Ruth que hallaría descanso entre su pueblo. En el capítulo 1, verso 9, lo habíamos leído. Pero ahora se da cuenta que solo hay descanso con el pueblo y la voluntad de Elohim. Y llegó el día en que Ruth presentó sus peticiones a Boz y le dio la oportunidad de ser el pariente redentor. El mandamiento de la Torá estipula que un pariente podía comprar de nuevo una heredad perdida por pobreza. Eso está en Levítico 25, 23, en la Torá. Estamos estudiando Torá. Levítico 25, verso 23. Al 55. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas,
Estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Elohim. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos, nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hasta la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Si no se rescatare en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Yahweh es quien compró el pueblo de Israel, ¿sí? Es quien redimió al pueblo de Israel. Por lo tanto, dice, ellos son siervos míos, ¿sí? Entonces, de manera alegórica entendemos el principio básico de la Torá, que desde lo espiritual se transporta a lo físico o a lo terrenal. Esas son las leyes de la Torá, ¿sí?, que ordenan en cuanto a el rescate, y lo que aquí vemos también claramente en la historia de Ruth, y claro, lo que hablamos en el capítulo 3 de Ruth, usted puede leerlo y estudiarlo, ver el sometimiento de Ruth a las pautas de lo que tenía que hacer ella, ¿sí? Podemos ver, vamos a leerlo, son 18 versículos. Después le dijo su suegra, Ruth capítulo 3:
Le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondía: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Hubo sometimiento? ¿Hubo sujeción? Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto Hayom, hoy. Amén. ¿Sí está usted siguiendo la lectura, lo que estamos leyendo? Amén. Podemos ver aquí la satisfacción de Ruth. Otro hombre de Belén, de Betlehem, tenía más derecho a la herencia, de modo que Boaz le buscó al día siguiente. El hombre tenía ansia por la tierra, ¿sí? Pero no quería a Ruth, no la quería Ruth. No puedo casarme con ella para no arruinar mi herencia. Qué hermoso, mis amados, que Yahshua estuvo dispuesto a hacernos parte de su herencia y pedirnos como su esposa. Hablo como Am Israel, como el pueblo de Israel. Qué desprendido fue su amor para con cada uno de nosotros. El pariente anónimo sabía que cualquier hijo que Ruth tuviera llevaría. No su nombre, claro, sino el del primer marido. Y de este modo perdería la heredad que el hijo recibiría. O sea, era un mal negocio. Desde su punto de vista, claro. Sin duda, no quería a Ruth. Boaz estaba dispuesto a pagar cualquier precio para redimir a la mujer y su heredad, sencillamente porque la amaba.
Qué hermoso es, mis amados, que cuando Yeshua, ¿sí?, llegó el momento, él estaba preparado. Dijo, llega el momento, la hora se acerca. ¿Qué va a pasar, maestro? ¿Qué va a suceder? El Hijo del Hombre va a ser entregado. Se va a cumplir la palabra que tiene que cumplirse. El amor, el desprendimiento, podríamos decir, de todo interés y de cualquier situación que la misma palabra nos muestra. Usted y yo no teníamos ningún derecho, y es más, no tenemos ningún derecho. Sin embargo, por su inmenso amor, por el precio más alto que Él pagó, hoy en día nosotros podemos estar aquí celebrando la fiesta de Shavuot. Hoy en día podemos abrir este libro que se llama Biblia. Hoy en día podemos compartir la bendita palabra, podemos danzar, regocijarnos juntos. Cuando cada uno de nosotros en otro tiempo tenía cada uno su propia vida y sus propios intereses y sus propias situaciones que eran muy diferentes una de otra. Pero hoy en día, a través de esa redención y de ese amor no interesado sino desprendido, podemos disfrutar. Podemos descubrir ahora la importancia de este libro. Ruth llegó a ser, ya dijimos, uno de los antepasados de David. Deuteronomio 23 excluye a los moabitas de la congregación de los Beni Israel hasta la 10ª generación, dice. Pero el amor de Yahweh Sebaot hizo de Ruth, la moabita, un miembro de la familia, ¿sí?, de Yahweh Sebaot. Y usted puede estudiar Mateo capítulo 1. Este libro empieza con un funeral y acaba con una jatuná. Empieza con un funeral, con una tristeza, pero termina con una boda, con una jatuná. Qué hermoso, ¿verdad? Empieza con hambruna y concluye con abundancia. El amor de Ruth por su suegra y su disposición a obedecer la palabra le dio gozo y bendición. La decisión que hizo en el capítulo 1 de Ruth, como ya lo vimos, determinó su futuro. Anoche compartíamos sobre la importancia de las decisiones que se toman. ¿Cuáles son nuestras decisiones? Las decisiones que tomamos van a determinar también el futuro. Usted no se puede quedar tranquilo, tranquila. Ustedes que están a través de internet, nos podemos quedar tranquilos de que todo va a ir. No, cada día tenemos que ir llevando, ¿sí?, en decisiones conforme al Eterno, conforme a su palabra, para que tengamos un futuro asegurado, para que tengamos una bendición eterna. Si hubiera regresado a su modo pagano de vida antiguo, nunca más se hubiera vuelto a oír de ella. Las declaraciones que encontramos aquí son también proféticas. El capítulo 1 de Ruth muestra a Israel fuera de la voluntad de Yahweh y sufriendo su castigo. Pero entonces el Eterno empieza a relacionarse con una gentil, y así como hoy en día está llamando de entre los gentiles y muchas naciones un pueblo para su bendito nombre, ¿sí? ¿Qué dice Hechos 15? Vamos a leerlo, amados. Hechos 15, versículo, miren. Versículo 14. Shimón, 15:14. ¿Lo tienen, amados? Shimón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo
para su nombre. ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? Israel. De allí encontramos aquí un acto profético. La bendición de Noemí vino después de la boda de Ruth, así como Israel será restaurada y bendecida completamente después de la gran reunificación con Yeshua HaMashiach. Dice su palabra que serán, ¿cómo es la visión profética? 2 palos, ¿verdad? Un palo escribe Judá y otro Efraín, 2 reinos. Sin embargo, tómalos en una sola mano. No dice tómalos uno en cada mano. Júntalos, así serán mi pueblo, uno solo. Sin duda, vos, como dijimos, es un cuadro de Mashiach, nuestro pariente redentor. Yeshua adoptó, ¿sí?, nuestra carne, sin pecado, por supuesto, para redimirnos. Pagó el precio y lo hizo porque nos amó. Cuando vos, ¿sí?, aquí en este caso es el Señor de la mies, suple nuestras necesidades, redime la herencia para nosotros y da reposo. ¿Sí? Ahora hoy en día no se ve, hay otro cartel, pero aquí atrás hay un versículo que siempre los ajinos repiten. Mateo 11, 28, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, y yo os daré reposo. El Eterno da reposo. El pariente cercano tipifica la instrucción que en ninguna manera pudo redimir al hombre de su pecado. Solamente en Yeshua HaMashiach. Descarriarse es un asunto serio. Alejarse del Eterno es muy triste. A Noemí le costó su esposo, le costó sus hijos, sin que importen cuán difíciles pudieran ser las circunstancias. El único lugar para el pueblo de Elohim es estar en la voluntad de Yahweh. Cuando buscamos satisfacción del mundo, pagamos un alto precio, mis amados. Sin embargo, el Eterno está dispuesto a perdonar, ¿sí?, a restaurar, si es que la persona, usted, yo, todos nosotros, reconocemos la necesidad y la falta que hay en nosotros. Noemí nunca podría recuperar el tiempo perdido fuera de la voluntad de Elohim, pero sí recuperó el gozo y el testimonio. Todo el tiempo que pasa no vuelve atrás. No se redime el tiempo, no. Los años que pasan no vuelven otra vez. Hay que cada día valorar como si fuera nuestro último día. Siempre lo decimos, tenemos que vivir como si hoy fuera el último día, mis amados. Usted y yo tenemos la gran oportunidad. Quise compartir pequeñas porciones del libro de Ruth para que podamos ver el acto de amor de nuestro Adón Yeshua, ¿sí?, en nuestras propias vidas. Ajenos a los pactos en otros tiempos, a las promesas, las bendiciones, todo lo que el Eterno le había dado, estábamos ajenos. Por causa de la asimilación, por causa del paganismo, por causa de otras creencias, nosotros, mis amados, teníamos todo eso muy lejos. Sin embargo, se pagó un precio muy alto para que hoy en día pudiéramos tener la vida, para que hoy en día podamos ser rescatados. Vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh por su bendita palabra. Abba bendito, te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Boreolam, por amarnos en gran manera, mostrarnos tu amor, tu bondad, ese amor sin interés. Padre, podemos estudiar a través de la vida de Ruth esta preciosa historia, Abba Kadosh, de fe. Pedimos a ti, Padre eterno, por todas las almas que vienen prontamente, por todos los gentiles, Padre, que van a abrazar tu pacto, que van a acercarse a tu Torah, que van a someterse
a tus estatutos, Abacadosh, no importando cuál sea la situación. Abba bendito, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por esta palabra en este día tan especial, conmemorando también, Padre eterno, aquel día donde se estremeció el aposento alto. Tu Ruach HaKodesh descendió con poder y muchos de aquellos que habían sido expatriados, Padre eterno, recibieron la bendición, recibieron a Abacadosh la promesa. Padre, en este tiempo ponemos, bendito Yahweh Sebaot, todas esas almas y sabemos, Abacadosh, que pronto vendrán. Permítenos a nosotros tomar la mejor decisión, obrar en fe, Abba bendito, y que podamos, Abacadosh, determinar también los tiempos venideros con nuestra fe, con lo que tú nos has regalado, con el regalo más hermoso, Abba, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.